Hola, hoy hablaremos de las alteraciones de la cognición y de la conciencia. Espero te guste. El inconsciente cognitivo es aquel estado mental donde la información procesada se encuentra irreconocible o incomprensible para el sujeto. Esto no quiere decir que sea necesariamente o negado a la conciencia. Gran parte de los estímulos sensoriales que percibimos e ingresan al sistema mental son procesados en cuestión de segundos y no es difícil comprender o asimilar aquel procesamiento de información y cómo éste repercute en la conducta. Un ejemplo sería que se escucha un sonido automáticamente, dicho estímulo es procesado por la mente, donde actúan sistemas cognitivos como la percepción, atención y memoria que ejercen operaciones mentales sin que nos demos cuenta o seamos conscientes de ellos. Una vez que se produce el comportamiento que es visible exteriormente, damos cuenta de los estímulos percibidos, no así del procesamiento mental, que sería el aspecto interno y poco observable. Negligencia atencional. Este tipo de negligencia hace referencia a un déficit de conciencia de los estímulos situados en el lado contrario de la ubicación de la lesión que causa el déficit. Esta falta de atención puede producirse por distintas modalidades. Tipos de negligencia. Negligencia espacial. Los pacientes que sufren de este tipo de negligencia olvidan completar la parte correspondiente de una tarea relacionada con el lado opuesto a donde se produjo la lesión. Por ejemplo, un paciente afectado con este tipo de negligencia solo aprendizaje inconsciente. El aprendizaje inconsciente se refiere al proceso de adquirir conocimiento o habilidades sin ser consciente de ello, a diferencia del aprendizaje consciente en el que somos plenamente conscientes de lo que estamos aprendiendo. El aprendizaje inconsciente ocurre de manera automática y sin esfuerzo consciente. Existen varias formas de evidencia que respaldan la existencia del aprendizaje inconsciente. La primera son las pruebas de priming. El priming es un fenómeno en el que la exposición previa al estímulo afecta la respuesta posterior a otro estímulo relacionado. Por ejemplo, si se muestra a una persona una serie de palabras relacionadas como comida, como manzana, pan y queso, luego se le pide que complete una palabra que comienza con sopa, es más probable que elija sopa, en lugar de una palabra no relacionada. Esto sugiere que la exposición previa de las palabras relacionadas con comida ha afectado su elección sin que la persona sea consciente de ello. 2. El aprendizaje implícito. El aprendizaje implícito se refiere a la adquisición de conocimiento o habilidades sin una conciencia explícita de lo que se ha aprendido. Por ejemplo, una persona puede aprender a montar en bicicleta sin poder explicar verbalmente cómo lo hace. Este tipo de aprendizaje sugiere que el conocimiento se ha adquirido de manera inconsciente. 3. Estudios de neuroimagen. Los estudios de neuroimagen, como la resonancia magnética funcional, han demostrado que el aprendizaje inconsciente activa áreas del cerebro asociadas con el procesamiento automático y no consciente. Por ejemplo, se ha encontrado que el aprendizaje inconsciente de secuencias de movimiento activa el cerebro, una región del cerebro involucra en el control motor automático. Memoria inconsciente. La memoria inconsciente se refiere a la capacidad de recordar información o experiencias sin ser consciente de ello. Aunque no seamos conscientes de ello, nuestra mente puede almacenar y recuperar recuerdos de forma automática y sin esfuerzo consciente. Existen varias líneas de evidencia que respaldan la existencia de la memoria inconsciente. Una serían las pruebas de priming. El priming es un fenómeno en el que la exposición previa a un estímulo influye en la respuesta a un estímulo posterior. Por ejemplo, si se muestra una palabra relacionada con comida, antes de mostrar una imagen de un plato de comida es más probable que la imagen sea reconocida más rápidamente. Esto sugiere que la información relacionada con la comida se ha almacenado en la memoria inconsciente y afecta nuestro procesamiento posterior. La amnesia disociativa sería otra. Algunas personas que se han experimentado traumas o eventos estresantes pueden desarrollar amnesia disociativa, donde no pueden recordar conscientemente ciertos eventos o periodos de tiempo. Sin embargo, a través de técnicas como la hipnosis o la terapia de recuperación de recuerdos, se ha demostrado que estos recuerdos están presentes. Estudios de neuroimagen. Los estudios de neuroimagen como la resonancia magnética funcional han demostrado que incluso cuando no somos conscientes de recordar algo, se activan áreas del cerebro asociadas con la memoria. Esto sugiere que la información está siendo procesada y almacenada a nivel inconsciente.
En un síndrome neuropsicológico, las disociaciones se refieren a la presencia de déficits en algunas áreas cognitivas, mientras que otras áreas se mantienen intactas. En el caso de las disociaciones que afectan la percepción o la atención, esto significa que hay dificultades específicas en la capacidad para percibir o presentar atención a ciertos estímulos o información. En el caso de una disociación de la percepción, una persona puede tener dificultades para reconocer caras o identificar objetos, pero su capacidad para percibir colores o formas puede estar intacta. Esto indica que hay un déficit selectivo en la percepción de ciertos estímulos. En las disociaciones de la atención, una persona puede tener dificultades para mantener la atención en una tarea específica o para filtrar distracciones, pero puede tener una atención normal en otras situaciones. Esto implica que hay un déficit selectivo en la capacidad de presentar atención a ciertos estímulos o tareas. Es importante destacar que las disociaciones pueden variar en su naturaleza y gravedad dependiendo del síndrome neuropsicológico específico y las áreas cognitivas afectadas. Muchas gracias por tu atención, espero haya sido de tu agrado y hasta la próxima.